Aquí este día. Sí. Como les digo, mi nombre es Mike Espinosa. Yo soy nacido en Los Ángeles, California, de padres mexicanos. Así es que, aunque nací de este lado, soy más mexicano que el nopal. Así es que, bueno, lo digo yo, ¿verdad? Al menos de corazón. Hoy quiero compartir algo que es muy, muy cerca de mi corazón ahorita, algo que Dios está actualmente trabajando en mi vida personal, y creo, la verdad creo que alguien aquí en este día tiene que también escuchar este mensaje. Uno de los sentimientos más difíciles es esperar, ¿cierto? Yo no conozco a nadie que le gusta esperar, ¿verdad? Si eres como yo a mí me gustan las cosas ya, ahorita, ¿verdad? Incluso para qué calentar el agua en el stove, mejor lo pongo en el microwave, le pongo 50 segundos, pero ya a los 20 segundos ya lo estoy parando a revisar si ya está, ¿verdad? Lo que estoy calentando, si ya está listo, si ya está caliente, ¿verdad? Espero que no sea el único. Pero una de las cosas más difíciles es esperar, y más difícil cuando se trata de esperar en Dios, ¿cierto? Quizás estás este día pensando en algo que está en tu corazón, algo que has estado pidiéndole a Dios, que has estado orando. No sé, quizás le has estado pidiendo a Dios por sanidad, una sanidad física. Quizás le estás pidiendo a Dios por restauración, por tu matrimonio, que Dios sane ese matrimonio. Quizás eres soltero o soltera y has estado esperando por esa persona que Dios traiga a tu vida. Quizás estás esperando y orando por un familiar, un ser querido que finalmente venga a los pies de Dios, que se rinda, que dé su corazón a Dios. Y estás orando y orando y creyendo y sigues esperando. Y hay veces que se siente que entre más estás orando y más le estás pidiendo a Dios, hay veces que se siente que Dios no te escucha, Dios no me escucha a mí. Y luego uno empieza a pensar, Dios, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? Quizás hay mucho pecado en mi vida. Quizás no le importo mucho a Dios. Quizás Él tenga cosas más grandes, más importantes que hacer, que contestar mis oraciones. ¿Qué está haciendo Dios cuando estamos esperando? Y más difícil cuando no escuchamos nada, ¿cierto? El título de mi mensaje este día es: ¿por qué Dios me está haciendo esperar? ¿Por qué Dios me está haciendo esperar? ¿Qué está haciendo Dios cuando nosotros estamos esperando, orando, creyendo por una promesa, creyendo por algo, un milagro en nuestras vidas, y nada pasa? ¿Qué está haciendo Dios cuando le estamos pidiendo y orando por algo y aún no lo escuchamos? Señor, mándame al menos un mensaje de que al menos me estás escuchando, ¿verdad? Si te sientes de esa manera en este día, te quiero decir algo. No eres el único. No estás solo. ¿Ok? Todos estamos esperando algo, todos estamos creyendo por algo. Pero esta mañana quiero enseñarte en la Biblia cómo el pueblo de Dios estaba esperando. Y Dios había prometido que mandará al Mesías, que vendrá
a salvar el mundo, a liberar el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? El pueblo estuvo esperando y esperando por el Mesías. Y podemos irnos hasta el principio de la Biblia, hasta Génesis, el tercer capítulo de Génesis. Hay un versículo muy pequeño, y quizás si nomás estás leyendo por la Biblia, por los primeros capítulos de la Biblia, muy fácil que no notes o se te escape ese versículo. Al principio en Génesis habla de la creación. Dios hizo a Adán y Eva, dijo está bien, ¿verdad? Hizo el jardín y les dijo a Adán y Eva, pueden disfrutar de todo excepto de este árbol. De este árbol es prohibido comer fruto de este árbol, ¿verdad? No porque quiero castigarlos ni nada, no. Quiero que disfruten de la vida, pero de este árbol está prohibido comer. Y ahí en ese pequeñito lugar, en ese tercer capítulo, hay un versículo pequeño que es muy fácil de que se te escape. Y en ese capítulo, en ese versículo habla, dice, la semilla de una mujer vendrá un día y aplastará la cabeza de la serpiente. Muchos han dicho que en ese capítulo, en el capítulo 3, fue la primera vez que Dios profetizó que llegará el Mesías a salvar el mundo. Dice, vendrá de la semilla de una mujer, vendrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente y vencerá al enemigo y salvará al mundo y nos traerá perdón y vida eterna. Pero en sí puedes leer todo el Antiguo Testamento y ahí en todo el Antiguo Testamento habla de la promesa de que un día llegará el Mesías, que vendrá a salvar el pueblo de Dios, vendrá a salvar el mundo. Pero por cuestiones de tiempo voy a brincarme a Isaías capítulo 7, verso 14. Y ahí Isaías profetiza que vendrá de la semilla de una mujer uno que vendrá a aplastar y a vencer al enemigo. Lo mismo que dijo Isaías, lo mismo fue dicho y profetizado en Génesis. La cosa es de que cuando Isaías profetizó que vendrá el Mesías, pasaron 700 años para que llegue el Mesías. ¿Dónde está esa promesa? Tantas cosas que uno lee en el Antiguo Testamento, tantas luchas, batallas. Dios, ¿dónde está el Mesías que prometiste? Al profeta Isaías me imagino que le han de haber dicho, ¿dónde está ese Mesías que tú profetizaste que un día iba a venir a salvarnos? ¿Dónde está? Pasaron 700 años de que él lo profetizó hasta que llegara el Mesías. ¿Qué está haciendo Dios mientras que esperamos? ¿Qué está haciendo Dios mientras que esperamos? Quiero platicar un poco de un tiempo en la historia que no está registrada en la Biblia, pero es historia. Y no sé cuántos aquí les gustaba la historia en la escuela. A mí me fascinaba, hasta este día me gusta leer muchas cosas de la historia. Entonces les quiero compartir un poco de historia que no está registrada en la Biblia, pero son hechos, son cosas importantes que pasaron en la historia humana. No sé si ustedes sabían, pero de cuando termina el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías y empieza el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, pasaron 400 años. 400 años del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero eran 400 años de silencio de Dios, donde Dios no dijo ni una sola palabra. Me imagino que eso para el pueblo de Dios ha de haber sido
algo más frustrante, algo más difícil, porque aunque en todo el Antiguo Testamento pasaron por luchas, pasaron por batallas, Dios siempre estaba hablando. Pero entre esos 400 años del Viejo Testamento al Nuevo Testamento hubo silencio de parte de Dios. No sé si alguien aquí ha pasado por algo, algunas cosas donde estás orando y creyendo por Dios. Señor, mándame una señal y Dios te confirma. Dios a través de alguien te profetiza o te da un sueño. Dios tiene muchas maneras de hablar. Y ok, Señor, voy a esperar. Pero qué difícil es cuando no escuchas nada. Señor, mándame una señal. Confírmame que al menos que me escuchas, que todavía estás ahí en medio de mi dolor. Pero entre el Viejo Testamento al Nuevo Testamento pasaron 400 años de silencio, donde Dios no habló absolutamente nada. ¿Qué estaba haciendo Dios durante esos 400 años? Bueno, déjenme les cuento un poco de lo que Dios estaba haciendo. ¿Ok? Le quiero compartir 4 puntos de lo que Dios estaba haciendo durante esos 400 años. ¿Alguien aquí ha escuchado el gran Alejandro, el griego que conquistó el mundo? Él, el gran Alejandro, en 12 años conquistó el mundo entero. ¿Por qué es que eso es significante? Bueno, la razón es porque desde que el gran Alejandro conquistó el mundo por primera vez, en todo el mundo hubo un lenguaje común, que era el griego, que ahora todos, a través de todo el mundo, se podían comunicar. Otro punto número 2, de algo importante que pasó durante esos 400 años de silencio. El Antiguo Testamento, la Biblia, fue traducida en griego. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, no nomás era para el pueblo de Dios. Antes estaba en hebreo, ahora está en griego, que en entonces los griegos habían conquistado el mundo. Ahora la Biblia fue traducida en griego. Punto número 3. En el año aproximadamente 63 BC, los romanos conquistaron a los griegos. Y hubo una temporada cuando los romanos estaban en poder, que conquistaron el mundo, donde la civilización avanzó bastante. Y por primera vez empezaron a construir carreteras y maneras de transportación por todo el mundo. También lo que pasó entre esos 400 años de silencio, hubo una época que se llama la época déspora, no me diga cómo traducirlo en español, pero se llama déspora, donde los judíos fueron echados de Israel. Los romanos sacaron a los judíos de Jerusalén y fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No te escucho. 400 años de silencio. Me imagino que el pueblo de Dios hasta desesperado sin escuchar ni una palabra de Dios. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, la respuesta, si lo quieren saber, ¿qué es lo que Dios está haciendo cuando está silencio? Vengan la próxima semana y les cuento. No se crean. Lo que Dios está haciendo cuando estás esperando, Él está trabajando. Dios está trabajando. Cuando sumes todo lo que pasó entre esos 400 años, fíjense en esto. Uno puede ver que Dios estaba trabajando aunque estuvo en silencio. Por primera vez en la historia hubo un lenguaje común, que era el griego.
donde gente de diferentes partes del mundo se podían comunicar. Por primera vez, la palabra de Dios fue traducida en el griego, donde no nomás la Biblia era para el pueblo de Dios, sino todo el mundo, los gentiles y todos podían leer la palabra de Dios. Entre esos 400 años de silencio que Dios estaba trabajando, por primera vez gente tenía la mejor manera de transportación en aquellos tiempos, donde ahora existían carreteras y maneras de llevar la palabra de Dios a diferentes partes del mundo. Por primera vez en la historia, el pueblo de Dios no nomás estaba en una ciudad, pero fueron esparcidos por todas partes del mundo, en donde el pueblo de Dios se empezó a llegar a las cuatro esquinas del mundo. ¿Por qué estaba haciendo Dios en ese tiempo? Trabajando. Dios estaba trabajando. Amigos, quizás estás esperando por una respuesta y quizás no escuchas nada, no sientes nada. Déjame te digo esta mañana, Dios está trabajando. Amén. En Gálatas capítulo 4 verso 4 dice: pero cuando vino pero cuando vino el completo tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer de mujer y nació bajo la ley. ¿Cuándo llegó Jesús? En el tiempo perfecto. 400 años del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, 700 años de cuando nació Jesús a cuando el profeta Isaías lo profetizó por primera vez. Te puedo decir todavía hasta el principio de la Biblia, en Génesis, en el 3er capítulo, cuando fue profetizado que llegará de la semilla de una mujer el Mesías que aplastará al enemigo. Tanto tiempo. Pero Dios estaba trabajando. Aún en silencio, Dios está trabajando. ¿Y cuándo llega esa promesa? En el tiempo perfecto. La palabra dice que nuestros planes no son los planes de Dios. Dios trabaja en otro tiempo totalmente diferente que el de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces si eres similar a como soy yo quiero hacer las cosas ya. Hay que movernos, hay que hacerlo ya, que se cumpla. ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo Dios durante el silencio? Dios estaba trabajando. De la misma manera, muchas veces, cuando uno no escucha la palabra de Dios o no escucha una respuesta de Dios, es muy fácil de desanimarse. Pero quiero decirte algo esta mañana, que solamente porque sientes el silencio de Dios, no quiere decir que Dios está ausente. Solamente porque no ves una promesa cumplida, no quiere decir que Dios no te escucha. Si te sientes de esta manera esta mañana, Dios, ¿dónde estás? Y has estado haciendo todo lo posible, orando, creyendo, ayunando y creyendo en un Dios que Él dice que todo lo puede hacer y aún no lo ha hecho. Es difícil. Y quiero decirte que no estás solo. No estás solo. Abraham y Sara esperaron 25 años para poder finalmente abrazar a Isaac, a su hijo, a la promesa. 25 años tuvieron que esperar por esa promesa. José tuvo una visión, tuvo un sueño de liderar, de gobernar, de salvar, de cosas grandes. Pasó 13 años para que eso se cumpliera. Y muchos de esos 13 años se la pasó en la prisión por un crimen que él nunca cometió. La mujer
con el problema de la sangre. 12 años. 12 años en pena, en dolor, en un dolor privado donde no pudo funcionar como una mujer normal. No podía tener bebés. Esperó 12 años para poder finalmente un día tocar una parte de la ropa de Jesús y ser sanada. El hombre que no podía caminar, 38 años. 38 años sin poder caminar. Orando, creyendo, esperando. 38 años para que finalmente llegue Jesús y le diga: levántate, vete a tu casa, estás sanado. 38 años. Amigos, no es fácil esperar. No es fácil esperar. Y es aún en veces más fácil cuando no escuchas nada. ¿Cierto? Pero mientras que estás esperando, Dios está trabajando. Y Dios está trabajando a tu favor. No más porque todavía no lo has escuchado, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Puede ser que haya silencio. Puede ser que ni siquiera escuches una confirmación. Porque Dios no lo ha hecho, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Dios está trabajando. Tal vez la promesa, tal vez lo que tú le has estado pidiendo a Dios no esté listo. Tú estás orando y esperando: Dios, ya estoy listo, ya quiero, esto tiene que cambiar, o necesito este milagro, necesito esa sanidad. Sea lo que sea, quizás la razón por qué estás esperando es porque la promesa no está lista. Dios quizás está haciendo un trabajo en esa promesa o en esa persona y todavía no está listo. Otra razón por qué quizás Dios no ha contestado esa oración es porque a lo mejor uno no está listo. A lo mejor tú no estás listo. Dios quiere hacer un trabajo en ti. Dios está trabajando en ti. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en mi vida es de que Dios, antes de hacer algo por ti, Él quiere hacer algo en ti primero. Él te va a preparar. Él te va a alistar. Él está trabajando en ti. Y es difícil esperar. No lo es fácil. No lo es fácil. Me gusta lo que dice Isaías 64. 64 verso 4. Y si pueden ponerla. Ya. Me gusta lo que dice este versículo. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo algún ha visto a un Dios que como tú actúa en favor de quienes en Él confía. Otra versión dice: en los que en Él esperan. Me encanta eso. Me encanta eso. Aquí lo dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado las cosas grandiosas que Dios va a hacer en tu vida para aquellos que esperan en Dios. Amigos, esos somos nosotros. Eres tú, soy yo. Confíen en Dios. Quizás ha pasado tiempo de espera. Quizás han pasado años. Quizás ha pasado años. Quizás hay silencio.
le han pedido a Dios por algo, un milagro, restauración, sanidad, o esa persona que venga a tu vida, que te acompañe hasta el resto de tu vida, de tus días, y hay silencio. Es difícil esperar. Es difícil esperar, especialmente cuando no escuchas nada. Pero quizás este día, esta mañana, quizás este mensaje es tu confirmación que Dios te ha escuchado, que Dios ve tu dolor, Él ve tus necesidades, y Él esta mañana te está diciendo: estoy trabajando a tu favor, no te he olvidado, eres lo más importante para mí, te amo. Dios dio todo, su único hijo, a morir por ti. Simplemente porque Dios no lo ha hecho, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Dios está trabajando.